Bienvenido a un nuevo contenido de Uninorte Co. No olvides suscribirte a nuestro canal. Buenas tardes a todos y todas las que nos acompañan en el día de hoy por el canal de Uninorte Académico. Bienvenidos a una nueva emisión de nuestro espacio de Enclave, perteneciente al área de Derecho Internacional del Departamento de Derecho de la Universidad del Norte. Los invitamos a suscribirse al canal de Uninorte Académico y también para futuras consultas en temas de Derecho Internacional a revisar nuestros videos de Enclave en el canal de Uninorte. En el día de hoy nos encontramos con la profesora Silvana Insignares y la profesora Leticia Ruiz, profesoras del área de Derecho Internacional de la Universidad del Norte, y a quien les extiendo un muy cordial saludo. Bienvenidas, Silvana, Leticia. Muchísimas gracias a todos los presentes, a toda nuestra audiencia de Uninorte Académico, a la profesora Shirley, a la profesora Leticia, por estar aquí en este espacio. Muchas gracias. Bueno, en el día de hoy el tema que nos trae en este espacio es el reciente fallo emitido por la Corte Internacional de Justicia en la disputa entre Nicaragua y Colombia por las alegadas violaciones a los derechos soberanos y espacios marítimos por parte de Colombia, el territorio de Nicaragua. Y bueno, nos hemos reunido aquí las tres para conversar de este tema tan importante, no solo para el derecho internacional, sino para la realidad de Colombia. Así que queremos empezar a hablar de este tema, comentando un poco los antecedentes de este nuevo fallo que ha emitido la Corte Internacional de Justicia. Vale la pena recalcar para nuestros oyentes que la Corte Internacional de Justicia es el órgano judicial de la ONU y se encarga de justamente resolver disputas entre estados. En este caso tenemos un antecedente importante que ya es el fallo anterior emitido por la Corte en el 2012 por una primera demanda que interpuso Nicaragua contra Colombia. En ese caso era una disputa más territorial por la soberanía de San Andrés, Providencia, Santa Catalina y, digamos, en general el archipiélago de San Andrés, y que la Corte tuvo que adjudicar con fundamento en distintas fuentes del derecho, entre ellas un tratado de 1928, el Tratado de Guerra Bárcenas, que firmaron Nicaragua y Colombia para tratar de justamente resolver ese tema. Pero bueno, entonces quiero darle espacio a Leticia y a Silvana que, digamos, empecemos nuestra conversación y comentemos estos primeros antecedentes que dan lugar a esta nueva disputa que ahora fue resuelta por la Corte Internacional de Justicia. ¿Quién empieza? ¿Silvana? ¿Leticia? Bueno, digamos que Leticia, adelante. Ok, pues con esta sentencia del 2012, creo que se divide en dos partes, ¿sí? Hay una parte que es territorial realmente en términos de tierra, de quién tiene soberanía sobre unas islas, y hay una segunda parte que tiene que ver en particular con la delimitación de una frontera marítima entre los dos estados. No sé si hablamos un poquito de la disputa territorial sobre las islas o... ¿Sí? Ok. Entonces, el argumento de Nicaragua era que las islas, incluso las islas de San Andrés, Providencia, Santa Catalina y después islas mucho más
pequeñas y sin habitantes, como Roncador, The Albuquerque Case, Serrana, Quitasueño. Exacto. Quitasueño, etcétera, etcétera. Sí, sí, estos nombres siempre me dan la risa porque yo no sé quién nombró. ¿Quién lo bautizó, verdad, Leslie? Sí, ¿Quién bautizó exacto. esta isla? Pero Exacto. perdona que te interrumpa, voy a decir a toda nuestra audiencia un dato curioso. Ahora, en atención de lo que la profesora Leslie nos está señalando de que quién bautizó esto. Quitasueño se llama así porque es un callo que emerge en algunas épocas del año sobre el agua, con lo cual todas las embarcaciones que pasan por allí quedaban encalladas justo allí en Quitasueño, porque no se veía. Desde ahí el nombre. Pues para que ahí sí está el dato curioso de eso. Ok. Es por eso, porque la verdad es, con Quitasueño, yo pensé que de pronto pudiera ser algo así, ¿sí? Que era, digamos, este área un poquito peligroso y entonces, pues, los marineros, pues a los marineros les quitaba el sueño cuando estaban en este área. Si no, yo pensé de pronto marineros borrachos y nombraron estas islas dependiendo de la cantidad de alcohol que habían consumido, pero ok. Y entonces en este caso, Nicaragua argumentó que tenía soberanía sobre estas islas. Por el otro lado, Colombia argumentó que Nicaragua no tenía soberanía sobre estas islas, sino que Colombia tenía la soberanía. Y lo que es interesante con este caso, y creo que lo hace en un caso de estudio interesante para enseñar reglas del derecho internacional sobre cómo se resuelven disputas de territorio, es que en este caso vemos la aplicación de las varias etapas que la Corte va a desarrollar cuando se trata de un caso un poquito complejo para establecer la soberanía sobre un territorio particular. Es decir, que la primera etapa, el primer recurso, digamos, de la Corte fue el tratado que la profe Shirley mencionó, el tratado de 1928, para ver si en este tratado había una respuesta clara. Y lo que la Corte dijo fue que, lamentablemente, el tratado no daba una respuesta precisa sobre quién exactamente tenía soberanía sobre todas estas islas, porque había dudas sobre qué islas conformaban el archipiélago de San Andrés. Entonces, lo que la Corte dijo era que, para las islas de San Andrés, Santa Catalina y Providencia no había duda, pero para todas las demás sí había duda. Y entonces la Corte dijo, pues cuando nos enfrentamos a una situación de este tipo, entonces la segunda etapa debe ser, digamos, mirar en el pasado. Y entonces mirar en la época en la que Nicaragua y Colombia hacían parte de las colonias de España. Y entonces intentó aplicar el principio de uti possidetis a esta disputa. Y entonces miró varios documentos de la época y de nuevo dijo, en estos documentos no hay una respuesta, no hay nada claro. Entonces, pues, ¿qué vamos a hacer? Y aquí viene la tercera etapa que se usa realmente cuando las dos primeras no funcionan, que es mirar o utilizar el concepto de efectividad
es decir, de la ocupación efectiva de un territorio particular, es decir, el ejercicio de la autoridad estatal en un territorio particular. Y es con la aplicación de este principio que la Corte dijo, es muy obvio que estos territorios pertenecen a Colombia, ¿sí? Pero creo que lo que es interesante con este caso, aquí como profesoras de Derecho Internacional, es poder enseñar cuáles son o cómo razona la Corte para determinar la soberanía sobre un territorio. Y entonces la primera etapa siempre va a ser, pues, vamos a ver si tenemos un tratado, porque con un tratado normalmente, pues, aquí se, se termina la discusión. Pero si el tratado no da respuesta, entonces vamos a mirar, en el caso de antiguas colonias, vamos a mirar en el pasado. Y entonces vamos a utilizar, a aplicar el concepto de uti possidetis. En este caso, no sirvió. Y entonces este último recurso de mirar a las efectividades para ver si aquí podían encontrar una respuesta. Y en el fin, sí. Y por eso la Corte declaró que estos territorios pertenecen a Colombia. Y eso es la primera parte del fallo, que es la parte que falla en favor de Colombia. No sé, Silvana, si quieres encargarte de la segunda parte. Bueno, me quería como tocar algo de los antecedentes, pues ya que estamos en el tema de los antecedentes, solamente para conversar algunas cositas. Frente a esa revisión que nos acaba de explicar ahora la profesora Leti, sobre todo ese proceso de búsqueda, de identificación de los elementos probatorios y de las fuentes del derecho internacional aplicables a un caso concreto, que fue específicamente lo que la Corte hizo en este caso, determinó en su momento que si bien existía un tratado, que era el Tratado de Esguerra-Bárcenas de 1928, ese tratado versaba sobre cuestiones territoriales, no sobre cuestiones marítimas ni de delimitación. Además, todos pensarán, claro, por la fecha que era 1928, no estaban activas todavía las convenciones de Ginebra sobre derecho del mar, por tanto, no podía tampoco aplicarse vía convencional en ese momento ni establecer de que existía. Adicionalmente, nuevamente tomando el tema ese de la ocupación efectiva, ahí vemos una pequeña sombra en atención a ese llamado que hicimos de luces y sombras, pero eso obedece como a intentar ponderar e identificar esos vacíos o esas ganancias o de pronto esas pérdidas que hay dentro de los respectivos fallos. Y aquí hay una gran sombra, y es precisamente que no se pudo determinar que, a pesar de existir la aplicación del uti possidetis de iure, que lo respetó la Corte Internacional de Justicia, y es decir, que como estaban distribuidos los territorios desde la época de la colonia, así se iba a continuar, no pudo Colombia en su defensa demostrar que estábamos ante un archipiélago histórico que iba mucho más allá de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Adicionalmente, como no puede demostrarlo, nosotros encontramos que hay un gran debe por parte del Estado colombiano durante todo ese proceso, y lo vemos como a partir de la Ley 10 de 1978, donde se ordena realizar las respectivas demarcaciones de estos territorios, tampoco lo hace. Es decir, venimos arrastrando a través del tiempo, desde mucho antes de 1928, con la firma del tratado, esa distribución y esa necesidad de agrupar el archipiélago para que comprendiera todas las islas, todos los cayos y todos los islotes. Y realmente eso lo vimos evidenciado al momento de final, cuando la Corte se pronuncia sobre la soberanía y sobre ya las cuestiones marítimas directamente. Así es, yo creo que el tema de fuentes del derecho internacional es muy interesante desde el punto de vista académico y como profesoras del área de derecho internacional.
el que los estudiantes también puedan entender que cuando uno, por ejemplo, habla de este artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, que enumera las fuentes que la Corte va a utilizar a la hora de adjudicar los casos y que de ninguna manera establece una jerarquía sobre ellas, pero cómo se utilizan, es decir, miren ustedes que la Corte utilizó tratados internacionales, utilizó principios generales del derecho en el derecho internacional y la costumbre internacional también para adjudicar un caso como este. Entonces, este que fue un fallo realmente controversial en Colombia, claro, a la luz digamos, los sentimientos nacionalistas, no puede de pronto el ciudadano de a pie entender la razón por la cual la Corte falla como falla. Pero cuando uno lo mira desde el punto de vista del derecho internacional y de las fuentes que utiliza, entonces ahí es donde ya hace la explicación. Porque, como bien lo han explicado ya Silvana y Leticia, en el fallo del 2012, la Corte Internacional de Justicia llega a, digamos, resumámoslo así, dos grandes conclusiones. Una primera, la que señaló Leticia, Colombia es el Estado soberano y por lo tanto, o que ha ejercido soberanía y posesión pacífica, ininterrumpida, etcétera, del archipiélago de San Andrés. Por lo tanto, pues las islas o el archipiélago en general le pertenece a Colombia. Bueno, los cayos, San Andrés, Providencia, Santa Catalina y los cayos que la Corte consideró hacían parte del archipiélago. Pero la otra parte es a lo que Silvana se refería. Y es que como la Corte no encuentra que el Tratado de Guerra Bárcenas delimita las fronteras o las áreas marítimas entre Colombia y Nicaragua, entonces procede a hacerlo, con fundamento también en normas consuetudinarias del derecho internacional. Y desde delimita las diferentes áreas marítimas que allí se encuentran. Y eso lleva entonces, bueno, aquí también hay que explicar que en el tratado hay una referencia al meridiano 82, que Colombia tomaba como la línea fronteriza entre Nicaragua y Colombia, y la Corte dice, no, el tratado, esa referencia a ese meridiano 82 no es de ninguna manera una forma de delimitación de las áreas marítimas, y entonces procede a hacer la delimitación y es cuando la controversia se arma aquí, ¿no? De Nicaragua obtuvo zonas o áreas marítimas más allá o donde antes Colombia pues ejercía soberanía. Y cuando tenemos esas famosas frases que luego salieron de que el fallo se acata pero no se cumple, o cosas como que la Constitución colombiana señala que es necesario que haya un tratado limítrofe con otros países para poder determinar sus fronteras y sus áreas marítimas, y entonces que hasta que no haya un tratado en esa materia, pues no se va a acatar lo que señaló la Corte en el fallo. En fin, ese tipo como de cuestiones álgidas que, o de respuestas álgidas que dio el gobierno en ese momento y que dan lugar entonces a esta nueva, digamos, fase del conflicto o de la disputa entre Nicaragua y Colombia. Porque una vez en el fallo del 2012 la Corte Internacional de Justicia distribuye o delimita mejor la frontera marítima o las áreas marítimas entre Nicaragua y Colombia, ¿verdad? Hay unas ciertas actuaciones por parte de Colombia, además de las declaraciones del presidente, además de una sentencia de la Corte Constitucional en la materia con la denuncia que se hizo del Pacto de Bogotá, que entre otras cosas el Pacto de Bogotá lo denuncia a Colombia a pocos días de haberse emitido la sentencia de la Corte Internacional de Justicia. Digamos que hay una respuesta del Estado colombiano que no es una respuesta que uno, digamos, desde el derecho internacional se esperaría por parte de un Estado que acata las sentencias de los organismos internacionales. Y luego entonces ahí Nicaragua empieza a mirar que hay una serie de, digamos, le llaman la sentencia incidentes entre las fuerzas o entre la Armada Naval de Colombia y algunos barcos pesqueros nicaragüenses o licenciados por Nicaragua
también para pescar en las aguas que ahora le había adjudicado la Corte en el fallo del 2012, y eso empieza a generar, en combinación de esos incidentes con las declaraciones del presidente, con la sentencia de la Corte Constitucional, y con la emisión de un decreto presidencial que crea la denominada zona contigua integral, Nicaragua entonces empieza a alegar que Colombia está incumpliendo el fallo. Y esa es la base de esta nueva disputa, ¿no? Nicaragua presenta una nueva demanda contra Colombia ante la Corte Internacional de Justicia, alegando el incumplimiento del fallo del 2012. Entonces, voltemos ahora el orden. Silvana, ¿qué más podemos decir sobre estos antecedentes de esta nueva disputa o esta segunda fase, si así se quiere, del fallo entre Nicaragua y Colombia? Bueno, yo me voy a permitirme devolverme un segundo antes de ese fallo, como para aclararle un poquito a nuestro público que nos escucha, de pronto a los estudiantes que están iniciando viendo este tema por primera vez, y es precisamente en el fallo del 2012 y los resultados. Miren que yo les mencioné el tema del archipiélago histórico, porque eso fue parte de lo que llevó a la consecuencia del resultado que tuvimos en el 2012, que más allá de que perdimos zona económica exclusiva importante y en una extensión considerable, fueron 75.000 kilómetros cuadrados de agua y de agua de zona económica exclusiva, también tuvimos otra circunstancia particular, y es que unos cayos, Quitasueño, Serrana, quedaron enclavados, o sea, utilizó la Corte una figura de enclave marítimo dentro de las aguas nicaragüenses. ¿Por qué me permito volverme a tratar eso? Primero, para comentarles que como internacionalista, a mí esto fue como lo primero que me causó mucha sorpresa frente a los resultados del fallo. ¿Y por qué sorpresa frente a los resultados del fallo? Porque precisamente si hay algo, una figura que ha causado conflictos y tensiones en el ámbito internacional, son los enclaves, tanto terrestres como marítimos. ¿Por qué? Porque lo que estamos hablando en un enclave es un territorio soberano de un estado dentro de otro estado. Entonces, para que, como decir, estoy en mi casa y una de las habitaciones de mi casa le pertenece a un tercero. Debo tener una convivencia muy sana y muy pacífica para que yo no vaya a generar conflictos. Y ya ustedes saben, en el concierto internacional, las tensiones que se pueden producir entre los distintos estados y, por supuesto, este caso concreto de este tipo de figuras y este tipo de enclaves no es ajena a una tensión que realmente se pueda producir en el ámbito internacional. Entonces, digamos que esto me desconcerta un poco frente a eso. Ahora, desde el punto de vista jurídico, entiendo lo que hizo la Corte. ¿Por qué? Porque solo los archipiélagos y las islas, es decir, todo aquello que pueda ser sujeto a ser habitable, tiene derecho a frontera marítima. Con lo cual, los cayos, ¿verdad? Estos cayos que estamos hablando de manera particular no son habitables. Recuerden ahora que les estaba señalando el tema de Quitasueño, de Serrana, no son habitables y por tanto no eran sujetos a una frontera marítima. Y ¿qué hizo la Corte? Fue utilizar la figura del enclave, porque le dio la soberanía a Colombia allí y le dio una pequeña extensión marítima dentro de o a esos respectivos cayos. ¿Por qué les vuelvo y menciono esto? Porque esto da pie a que Colombia tenga unos argumentos posteriores que van a originar esta segunda fase, ¿verdad? Y esta segunda disputa frente a la violación de los derechos soberanos derivados del fallo del 2012. ¿Y por qué? Porque Colombia empieza a presentar otras alegaciones frente a la Corte, por una parte, señalando que debía solicitarle a Nicaragua que, digamos, derogara el decreto que había expedido con relación a las líneas rectas que había expedido, que esas líneas rectas se extendían mucho más allá de los límites establecidos por el derecho internacional,
Y Colombia a su vez había hecho había expedido otro decreto, pero haciendo una delimitación de la zona contigua precisamente de estos cayos que habían estado enclavados. Digamos que por un lado Nicaragua expide un decreto con líneas rectas y por el otro lado expide Colombia un decreto con la zona contigua que van a ser objeto de pronunciamiento por parte de la Corte. ¿Pero por qué? Porque al final parte de lo que Colombia alega a lo largo del caso presentado ante la Corte es que esa situación que se presenta frente a estos enclaves le hace casi que alega, nadie está obligado a lo imposible, es decir, ¿cómo voy yo a cumplir un fallo frente al cual yo no puedo tener libertad de navegación? ¿Cómo hago para trasladarme? No me puedo teletransportar del archipiélago hacia los cayos, y si los pescadores pescan alrededor del cayo, ¿cómo se traslada si es que Nicaragua nos está impidiendo el derecho al paso? Entonces, digamos que es parte, nuevamente les digo, frente a esa situación y a esa pretensión específica del cual Colombia hace parte de sus argumentos para justificar o argumentar su presencia en la zona. Porque, ¿qué pasa con este tema de acato pero no cumplo? Es que desde el día 1 de expedirse el fallo, Colombia sigue manteniéndose en el meridiano 82 y la presencia de la fuerza naval, de nuestra fuerza armada, continúa en ese meridiano y hace unas labores de inspección y unas labores de policía que le competen única y exclusivamente al Estado dueño de esa zona económica exclusiva. Entonces, bueno, voy a dejar hasta aquí para que podamos tener otra ronda y continuar. Yo quería, a propósito de lo que acabas de mencionar, Silvana, quería decir que el fallo del 2012, precisamente por lo de los enclaves, como tú bien lo dices, se genera también la situación, esta nueva fase, pero el fallo del 2012 tiene otra cosa que acabo de acordarme de ella, y es el tema de que Nicaragua, una de sus peticiones en esa primera fase de la disputa era que la Corte declarara que tenía derecho a plataforma continental extendida, es decir, más allá de las 200 millas. Y la Corte dijo que no iba a estudiar esa alegación de Nicaragua porque como Nicaragua es miembro, es un estado que ratificó la Convención de Derecho del Mar, de la cual Colombia no es parte. Colombia no ha ratificado esa convención justamente por los conflictos territoriales y marítimos que tenía con Nicaragua y también con Venezuela. Entonces, la Corte decía, mire, todo estado parte de la Convemar tiene que presentar un estudio para demostrar que tiene derecho a la plataforma continental extendida a la comisión sobre ese tema que está establecida para la convención. Y usted no lo ha hecho. Ha presentado información preliminar, pero todavía la comisión con eso no puede tomar una decisión. Entonces le dejó la puerta abierta a Nicaragua para lo que va a ser la tercera fase de esta disputa, ¿no? Porque esta es una disputa en 3 fases. La primera fase que la estamos contando de manera antecedente, la segunda fase que es nuestro foco principal en el día de hoy, y la tercera que es la disputa sobre plataforma continental extendida, que todavía está en curso ante la Corte, que bueno, la comentaremos en su debido momento cuando ya salga la sentencia. Entonces quería agregar eso para nuestros oyentes, para nuestros estudiantes, para que también recuerden que hay esa tercera fase. Bueno, ahora le doy la palabra a Leticia. Para que sigamos comentando un poco pues estos antecedentes o más bien ya dijimos un poco los hechos que dan lugar a la fase 2 de la disputa. ¿Qué alega o qué alegaban las partes aquí? ¿Qué alega Nicaragua? ¿Qué alega Okay. Entonces, Nicaragua alega varias cosas, pero que básicamente se pueden poner
en términos muy sencillos. Primero, Nicaragua alega que Colombia, por sus actividades, de las Fuerzas Armadas en lo que la Corte en el 2012 había declarado como la zona exclusiva económica de Nicaragua. Entonces, con estas actividades, lo que Nicaragua alega es que Colombia, Colombia vulneró entonces los derechos soberanos y la jurisdicción de Nicaragua en su zona exclusiva económica. Porque básicamente con estas actividades, lo que Colombia estaba haciendo no era únicamente el pasaje inocente, sino que estaba impidiendo y digamos, acosando a pescadores de Nicaragua o con una licencia del Estado de Nicaragua para pescar en estas áreas. Además, Nicaragua alega que el Estado colombiano también vulneró estos mismos derechos soberanos y esta misma jurisdicción de Nicaragua, porque con estas mismas actividades, Colombia, Colombia autorizó la investigación científica marina en zonas que pertenecen, de nuevo, según el fallo del 2012, a Nicaragua, ¿sí? La tercera alegación relacionada con las primeras dos tiene que ver con la alegación según Nicaragua, que Colombia otorgó licencias para la exploración y explotación de bloques de petróleo en zonas de la zona exclusiva económica de Nicaragua, ¿sí? Entonces, estas son las alegaciones principales de Nicaragua cuanto a las actividades colombianas en su zona exclusiva económica, ¿sí? Y el segundo tipo de alegación en este caso es que cuando Colombia decidió establecer lo que Colombia ha llamado su zona contigua integral, ¿sí? Así lo ha puesto el... Sí, ok. Básicamente, se creó una situación en la que la zona contigua integral de Colombia está pues en el mismo lugar que partes de la zona económica exclusiva de Nicaragua. Y la alegación de Nicaragua no es que Colombia no tiene derecho a tener una zona contigua, no es eso, sino que en la delimitación de esta zona, Colombia no respetó las normas de la costumbre internacional y que además en estas áreas donde los dos estados tienen derechos, que Colombia fue mucho más allá en términos de los poderes que desplegó, que lo que está permitido según la costumbre internacional, ¿sí? Entonces es importante entender eso, que Nicaragua no negó la posibilidad de Colombia de tener una zona contigua, sino que dijo, esta zona es más grande que está permitido en el derecho internacional. Entonces, Colombia debe reducir su zona
contigua. Y la segunda alegación es, en esta zona contigua, el derecho internacional nos dice que el Estado puede hacer ciertas cosas, pero no otras. Y que en este caso, según Nicaragua, Colombia hizo unas cosas que no están permitidas por el derecho internacional. ¿Sí? Esos son los antecedentes de las alegaciones de Nicaragua. Así es, y ahí yo creo que vale la pena acotar que si bien en el fallo anterior vimos aplicación de tratados internacionales, aplicación de principios generales del derecho y además de costumbre internacional, en esta ocasión yo creo que las fuentes del derecho son básicamente, las aplicables básicamente es la costumbre internacional. Es la costumbre, sí. La gran mayoría del derecho que la Corte aplica en este caso deriva de la costumbre. Lo que pasa es que la Corte menciona muchas veces la Convención de la ONU sobre el Derecho del Mar solamente, digamos, para decir que hoy en día el contenido de la costumbre internacional sobre este tema se ve reflejada en la convención, pero no aplica realmente la convención, aplica la costumbre. Exactamente. De acuerdo. El contenido es el contenido de la CONMEMAR la que al final la Corte está reivindicando versus a que lo que dice es lo que tenemos nosotros es la materialización de una costumbre a través de un instrumento internacional, pero la costumbre ya existía. Y todos los elementos que dieron lugar a la CONMEMAR fue fruto de todo el trabajo que se haya hecho a través de los distintos años por parte de los estados frente a esa costumbre. Y Colombia no ha podido, ¿verdad?, alegar nada distinto porque primero no ha ejercido nunca su derecho de oposición o de abstención. Lo único que ha hecho es no ratificar, pero eso no implica que sea un derecho de oposición o de abstención, que sería la única vía habilitada por un Estado para solicitar la no aplicación de la costumbre internacional o de algún principio específicamente derivado de la costumbre, como sucedió en el caso de la plataforma continental del Mar del Norte. Entonces, esto aquí reivindica ese papel que, por ejemplo, uno como internacionalista siempre le reitera a sus estudiantes, porque, como les digo yo, este es el punto de inflexión frente a la enseñanza del derecho internacional versus al derecho objetivo y al derecho interno, y es que para nosotros el tratado y la costumbre están en el mismo plano de igualdad. Son normas jurídicas que están en el mismo plano. Entonces eso es, como les digo, parte de lo que se separa de lo que es la aplicación directa de la costumbre en el ámbito del derecho objetivo, que es realmente parte de lo que nos hace distintos y que sea un derecho muy particular dentro de su aplicación. Y yo creo que este es uno de esos ejemplos muy importantes de cómo la costumbre tiene esos efectos, ya sea declarativos, constitutivos o cristalizadores, a través, por ejemplo, de los tratados internacionales. Entonces, aunque uno pudiese pensar que el tratado internacional solamente es vinculante para los estados parte, cuando el tratado tiene estos efectos constitutivos o declarativos o cristalizadores de costumbre internacional, ya es que la costumbre que tiene un efecto general sobre todos los estados, pues alcanza su punto de vinculatoriedad y lo único que queda es la figura del objetor persistente de la que hablaba Silvana y que bueno, que en este caso pues no se da, es más porque Colombia también estuvo de acuerdo en que pues la costumbre era la fuente que había que aplicar. Entonces sí creo que aunque Colombia no ha ratificado la CONVEMAR, queda claro que la CONVEMAR va a seguir aplicando en las disputas en este sentido de estados que no la han ratificado y claro, habría que analizar un poco cómo va a ser ese papel de la CONVEMAR ahora con la tercera fase de la disputa. Bueno, y entonces Colombia responde, ¿no? Porque pues, Nicaragua alega, Colombia también alega. Sí, claro. Silvana, si quieres. Yo iba a acotar ahí sobre eso, de dar la palabra a Silvana, de que Colombia dice, pues yo no he violado ni los espacios marítimos ni los derechos soberanos de Nicaragua en la medida en que yo estoy ejerciendo los derechos de libertad de navegación y sobrevuelo
que me da el derecho internacional. Adicionalmente, señala que, y es la contrademanda con cuatro digamos, argumentos, ¿no?, que presenta Colombia, de los cuatro, solamente la Corte admite 2, que tiene que ver, los primeros, con los derechos de pesca artesanales e históricos de los habitantes del archipiélago, en especial de los raizales, ¿verdad? Y Colombia alega, bueno, Nicaragua está violando esos derechos, justamente por lo que Silvana decía, porque si es que los cayos están enclavados, entonces eso implica que el raizal tiene que trasladarse de las islas principales hacia los cayos, ¿verdad? Y para ello tiene que pedirle permiso entonces a Nicaragua, ¿sí? O si se quiere trasladar entre cayos que están en la misma, o entre espacios marítimos que son de Colombia, pero que de alguna manera quedaron allí con espacios marítimos que le pertenecen a Nicaragua, pues la misma cosa. Entonces, digamos que esto es el reclamo de Colombia, pues que hay unos derechos de pesca históricos que se deben respetar para los pueblos raizales, y que no debería, que debería ser el derecho de acceso irrestricto a los bancos de pesca, tanto de las zonas marítimas de Colombia como en las zonas marítimas de Nicaragua, en las que ellos usualmente solían pescar. Y por el otro lado está el tema de lo que ya también la profesora Silvana mencionaba, porque en el 2013 Nicaragua emitió un decreto en el que fijaba las líneas de base rectas para fijar las zonas marítimas de Nicaragua. Sí, lo siento, Shirley, pero creo que Colombia también alegó que cuando sus Fuerzas Armadas estaban impidiendo la pesca por parte de pescadores de Nicaragua, que estaba impidiendo unas investigaciones científicas y este tipo de cosas. En este caso dijeron que era porque Colombia también tenía o estaba cumpliendo con su obligación internacional de preservar el ambiente marítimo, creo. Correcto, sí. Pero eso lo podemos tratar ahora. Vámonos justo con eso, porque al final eso es parte de por qué a Colombia le dice, ojo, usted termina violando la soberanía y los espacios marítimos, porque al final lo que hace es decirle a Colombia, oiga, primero, usted está ejerciendo unas labores de policía en una zona que no le corresponde. Usted no tiene derecho de abrogarse justamente esa competencia. Es un tema más del ámbito de competencial del Estado en esos distintos espacios marítimos, que para eso son las fronteras, para delimitar a nivel competencial lo que el Estado ribereño puede o no puede hacer. Pero es interesante también esa parte. Claro, claro que sí, así es. Entonces, digamos que las argumentaciones de Colombia se concentran en el tema de las líneas base fijadas por Nicaragua, que no están de acuerdo con el derecho internacional, se extienden más allá de las zonas otorgadas por la Corte Internacional de Justicia en el fallo del 2012, y luego adicionalmente los derechos de pesca de las comunidades raizales. Ahí creo que se nos olvidó algo, y es el tema de la jurisdicción, porque, y esto yo creo que para los estudiantes también tiene que quedar claro, siempre hay como 2 tipos de argumentaciones ante los tribunales internacionales, una con relación a la jurisdicción del tribunal para conocer del caso, y otra en los aspectos sustantivos. Nosotras nada más nos hemos referido a los aspectos sustantivos, pero vale la pena acotar que Colombia siempre ha objetado la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia, ¿no? Con fundamento en que en primera instancia, porque denunció el Pacto de Bogotá en el 2012, ¿verdad? Y la demanda de Nicaragua, Nicaragua la presentó pocos días antes de que se venciera justamente el plazo para que entrara en efecto la denuncia del Pacto de Bogotá, pero Colombia decía, no tiene usted jurisdicción, señora Corte, y la Corte, ¿cómo que no? Sí, si la denuncia no produce efectos inmediatos. La denuncia produce efectos es 1 año después, de acuerdo con el Pacto de Bogotá, y por lo tanto yo sí tengo jurisdicción.
y luego tiene otra alegación de falta de jurisdicción ratione temporis, porque decía que el tema de los incidentes, ¿no? Que los incidentes que ocurrieron después de la fecha de la denuncia no debían ser estudiados por la Corte Internacional de Justicia. Ahí la Corte dice, sí los tenía que estudiar porque hay unos temas de continuidad y de conexión de esos incidentes con el reclamo principal de Nicaragua, entonces sí tengo jurisdicción. Entonces quería anotar ese tema de la jurisdicción. Bueno, entonces seguimos. Silvana, y entonces, ¿qué dice la Corte con relación a todas estas, digamos, alegaciones de tanto de Nicaragua como de Colombia? No sé con cuál quieras empezar. Ya me perdí. Ya me perdí, no sé cuál de todas. Bueno, entonces tenemos, a ver, yo me voy acordando. La alegación, le demos la alegación básica de Nicaragua, y es que usted, señores de Colombia, están violando mis derechos soberanos dentro de estos espacios marítimos porque tiene presencia de las Fuerzas Armadas, me impide pescar, me impide licenciar y además está ejerciendo otras funciones adicionales. Sí, ok. Bueno, no, frente a eso, específicamente decir que Nicaragua demostró, presentó, por decirlo así, 53 situaciones frente a las cuales trató de que la Corte se pronunciase sobre que Colombia de manera reiterada en esas 53 situaciones había violado ese espacio marítimo y sus derechos soberanos. De esas 53, solamente la Corte aceptó probadas 3. Entonces, bueno, ahí si lo vemos entre luces y sombras, esa sería pues una luz. De lo más, en el universo de 53, pues fueron 3, ese es un porcentaje relativamente pequeño, pero no menos importante, porque al final lo que la Corte nuevamente se pronuncia es frente a lo que le señalé hace un rato, y le llama la atención y le dice, señores Colombia, usted no puede abrogarse competencias de policía, pero sí le concede a Colombia la posibilidad de poder tener presencia, sobre todo para asuntos relacionados con temas de narcotráfico. Entonces yo creo que ahí vemos una luz dentro del fallo frente a esa pretensión específica. Frente a la pretensión de los raizales, yo quiero como hacer varias precisiones, porque ha sido uno de los puntos que más me ha, digamos, llamado la atención frente al tratamiento que hizo por un lado Colombia y por el otro lado Nicaragua. Cuando yo leo el fallo de la Corte Internacional de Justicia, tomo mis consideraciones a la luz pues, de lo que es el derecho internacional. Pero cuando uno escucha a uno de los agentes del Estado frente a cómo se pronuncia en el caso concreto, no deja de sorprender. Primero porque parte de los agentes es, nosotros pedimos todo para que nos dieran algo en nuestras pretensiones. Entonces, con lo cual, si nos dan algo, ya con eso nos sentimos victoriosos. Entonces, eso como para que miremos y lo ponderemos. Y por el otro lado, frente al tema de los raizales, Colombia pretende demostrar que existe un derecho de pesca artesanal de los raizales, que como mencionaba hace un rato la profesora Shirley, se ve perjudicado bajo la visión de Colombia en la medida en que ese derecho de pesca artesanal presentaría ciertos inconvenientes al momento de cómo me traslado del archipiélago hacia la isla, hacia los cayos, perdón. En ese sentido, entonces nosotros encontramos, por ejemplo, que la Corte lo que determina, según el material probatorio que hace Colombia, es el siguiente. 1. Señores Colombia, ustedes demostraron que sí, que había un perjuicio, pero frente a la pesca industrial, no a la pesca artesanal. Usted, como Estado colombiano, no logró demostrar que efectivamente los raizales estuviesen ejerciendo su derecho de pesca artesanal en esas aguas de Nicaragua, específicamente en la zona económica exclusiva. Entonces siento que esa fue una gran sombra frente al análisis del fallo. Pero posteriormente continúa la Corte y dice, pero lo que sí puedo decirles es que ellos tienen un derecho de tránsito. Entonces ahí digamos que esto también evidencia un gran avance dentro de la Corte frente a que se le reconoce a los raizales el derecho de tránsito. Pero nuevamente
más allá de la lectura del fallo, que es una sentencia, y como digo yo, en la sentencia está con una interpretación restrictiva, eso es lo que existe. Cuando uno escucha nuevamente a los agentes y frente al tema de los raizales, cuando se pronuncian sobre que los raizales tienen una historia y una trayectoria que no es clara y que es discutible, palabras textuales, no deja efectivamente de generar mucho escozor frente a esos argumentos reales de Colombia frente a la protección del derecho del raizal. Porque si yo estoy diciendo que ellos no tienen una historia demostrable, pues obviamente que no fueron unos argumentos muy construidos frente a esa presentación de esos derechos raizales en esas zonas marítimas específicamente. Y ellos, la gente justificaba el por qué no hay una tradición clara y es discutible frente a que ellos tienen una tradición oral. Entonces, que como el raizal tiene una tradición oral, pues es muy difícil documentarla, por decirlo de otra manera. Solamente llamarles la atención, y nosotros también lo sabemos como internacionalistas, muchas poblaciones tienen esta misma tradición, no solo el raizal, los indígenas, y su protección a nivel internacional es indiscutible. Entonces, creo que este fallo nos hace a nosotros nuevamente, desde el 2012, que Colombia intenta resolver a través de esta segunda etapa con la presentación de las contrademandas y a decir que se les está vulnerando los derechos de los raizales, que el derecho de pesca, tratar de reivindicar a esta población, pero tenemos que hacerlo nosotros como Estado colombiano desde ese derecho interno, comenzar desde acá con una caracterización real que vaya más allá de esa simple declaratoria que hay en el Ministerio de Cultura sobre qué es un raizal, sin que le toque al raizal adherirse a las comunidades indígenas y afros para tener una protección internacional. Porque es que al final, si ustedes me lo preguntan como internacionalista, yo digo, aquí la gran sombra es, frente a la argumentación de Colombia, es que no pudo demostrar o no logró presentar esa argumentación frente a que el raizal como individuo tiene una relación con el mar, en que el territorio es más allá del territorio terrestre, que tenemos un territorio marítimo y que ellos como raizales tienen una identidad cultural y que un elemento fundamental de la identidad cultural es el territorio. Y ese territorio no es electivo, físico, marítimo, aéreo. O sea, ese es el componente global de lo que es el territorio. Entonces, eso es como mi gran sombra, si ustedes me lo preguntan, el gran debe de la parte de la presentación de la Corte, del Estado colombiano frente a la Corte, y es nuevamente el tema de los raizales. Al final, para concluir y cerrar esta parte, frente a esos argumentos, dice que la tradición oral no permite demostrar que hay una pesca tradicional ni que hay una pesca artesanal en esos territorios y que no se pudo demostrar que hay una pesca más allá de esa zona económica exclusiva. Y yo quisiera que trabajáramos aquí, aprovechando a mis queridas colegas internacionalistas, centrarnos un poquito sobre ese pronunciamiento que hace la Corte frente a el decreto del mar adyacente o de la zona contigua, porque yo lo veo desde un punto de vista de una luz frente a qué. Sí, tuvimos un llamado de atención. Oiga, Colombia, ajuste su zona contigua a lo que establece el derecho internacional, no vaya más allá de lo establecido, y en ese mismo sentido fue el llamado que le hizo a Nicaragua frente a ajuste su decreto sobre línea recta. Pero lo que yo quiero aquí es preguntarles a ustedes, ¿ustedes qué piensan sobre esa facultad que la Corte tuvo de aceptarnos que esos callos que estaban enclavados tuviesen el mar adyacente y ahora nos permita tener una interconexión? Porque es que realmente ese fue el gran problema que originó, digamos, la implementación del fallo del 2012, y era nuevamente la figura del archipiélago con unos enclaves. Ahora por lo menos podemos ver que existen los enclaves interconectados a través de una mar adyacente. Entonces mi pregunta es, ¿ustedes qué piensan de esto? La Corte creen que fue ultra petita, la Corte al final intentó
resolver ese gran cuestionamiento derivado del fallo del 2012. Bueno, me gustaría como escucharles. Yo pienso que la Corte un poco corrigió el tema de los enclaves de la sentencia del 2012 con esta. Al señalar que la zona contigua integral decretada por el gobierno en el 2013 en ese decreto presidencial no contrariaba el derecho internacional y que Colombia estaba en todo su derecho de intentar unir todas las zonas marítimas que tienen en esa área del Mar Caribe. Lo que sí decía es que no se puede extender más allá de las 24 millas y por eso tiene que ajustar, digamos, Colombia allí en ese aspecto, además de las potestades que se ejercen dentro de la zona contigua. Porque es que dentro de una zona contigua, los poderes que tiene el Estado son poderes más que todo de tipo aduanero, fiscal, de inmigración y sanitarios. Entonces, irse más allá de esas facultades jurisdiccionales para, como decía Colombia, alegar que estaba protegiendo el medio ambiente, bueno, porque ahí está la reserva de Seaflower que había declarado la UNESCO y que estaba en cabeza de Colombia, ¿verdad? Esas, digamos, otras potestades que Colombia quería arrogarse allí no lo puede hacer, ¿no? Entonces, a mí me parece que eso realmente es una luz para Colombia si lo ponemos en nuestro término de luces y sombras, que es el título de nuestro enclave de hoy, ¿no? Es una luz en la medida en que desde ese punto de vista tenemos, digamos, más definidas nuestras zonas marítimas. Quería agregar algo con relación a los raizales. Y es que la Corte acepta entonces en esa medida también que los raizales pueden transitar entre los bancos de pesca que están dentro de las áreas marítimas de Colombia, pero aquí viene un poco la sombra de la que hablaba Silvana o parte de la sombra de la que hablaba Silvana en el tema de los raizales, y es que de todas maneras Colombia, la Corte la combina a que llegue a un acuerdo con Nicaragua para que los raizales puedan pescar en los bancos de pesca que están del lado nicaragüense, porque la Corte dice, ustedes pueden pescar ahí en los bancos de pesca que están en las zonas marítimas de Colombia y que por razones del enclave, pues hay que transitar entre una área y la otra, ¿no? Pero las que ya quedan en del lado nicaragüense, así tiene que mirar a ver cómo llega a un acuerdo con Nicaragua para que los raizales tengan derecho de pesca en esa área. Y entonces yo creo que también allí hay un poco de sombra porque las relaciones entre Nicaragua y Colombia no son las mejores y no sé hasta qué punto, ya esto, bueno, es más desde el punto de vista político que jurídico, hasta qué punto Colombia va a lograr un acuerdo de este tipo con Nicaragua. Si va a haber voluntad política de parte y parte para llegar a ese acuerdo. Entonces, yo creo que ahí todavía va a persistir la situación para las raizales, que son los que finalmente están afrontando la situación. Leticia. Sobre el tema de los raizales, lo que para mí de verdad es o constituye una sombra es realmente que el Estado colombiano no presentó las pruebas adecuadas. Creo que el Estado colombiano no se enfrentó a una corte que simplemente no quería reconocer estos derechos consuetudinarios, sino que por no presentar las pruebas adecuadas, por no realmente demostrar, porque ¿qué pasó con los documentos que el Estado colombiano presentó? Había mucha confusión sobre realmente en qué zona habían tradiciones particulares de pesca y creo que también la Corte adoptó una postura que en sí no se puede que no se puede criticar demasiado, diciendo básicamente todos los documentos son pruebas o documentos de pruebas escritos por personas que se van a ver impactadas por la decisión si la Corte decide restringir
las áreas de pesca. Y eso me parece ser una postura cuidadosa más que necesariamente en contra de los raizales. Es más decir, pues, claro, hay ciertas personas que tienen realmente un interés en que la sentencia falle de este lado o del otro. Y entonces tenemos que considerar lo que estas personas dicen con mucho cuidado. Y entonces creo que la sombra en este caso es realmente la imposibilidad o no sé, la falta de, sí, la falta de presentación de pruebas que podrían ser vistas como adecuadas y apropiadas por parte de la Corte. Porque creo realmente que la Corte no está en contra de comunidades raciales, que no está en contra de derechos consuetudinarios para estas comunidades, sino que uno le debe dar a la Corte la oportunidad de decir, pues sí, aquí hay un derecho, etcétera, etcétera. Y creo que aquí hubo una falta por parte del Estado colombiano. Y la segunda cosa sobre la zona contigua, que creo que es interesante, porque básicamente lo que la Corte dice es que es posible que Colombia tenga una zona contigua y que en unas partes se va a sobreponer, no, que es, sí, sí, con la zona económica exclusiva de Nicaragua. Y entonces lo que es interesante, creo, solamente, digamos, desde el punto de la enseñanza, es entender que existe la posibilidad que dos estados tengan un cierto nivel de soberanía sobre el mismo territorio, pero que en este caso el mismo área de mar o podría pertenecer a Nicaragua y a Colombia, pero como dos zonas marítimas diferentes. Para Nicaragua como una zona económica exclusiva y para Colombia como una zona contigua. Y entonces con potestades diferentes en este mismo territorio. Y no sé si es porque soy un nerd o algo así, pero eso a mí me parece realmente como impresionante, ¿sí? ¿Sí? Porque cuando hablamos de las veces en las que estados han compartido territorios, pues han compartido tierras. Primero, no hay tantos ejemplos porque en general los estados no quieren compartir, ¿eh? Eso es... pero en general se hace con potestades iguales, ¿sí? Pero en este caso lo que es interesante sería que entonces sí se hace exactamente como la Corte lo declaró. Hay la posibilidad que barcos de Nicaragua puedan pescar en la zona contigua colombiana y la posibilidad para las autoridades colombianas en esta misma zona de regular todo lo que tiene que ver con, como lo mencionó la profe Shirley, regulaciones sanitarias, de migración, etc. Pero entonces realmente esta doble presencia, pero con capacidades muy diferentes en su actuar en este territorio en particular. Correcto, sí, ahí yo creo que esa es de las cuestiones que hay que revisar con bastante cuidado. Y quería anotar algo sobre la carga de la prueba, porque la Corte encuentra en tanto las alegaciones de Colombia como las de Nicaragua eh,
justamente falta de elementos probatorios, ¿no? O sea, la máxima del derecho, dame la prueba y te da el derecho. Quien tiene la carga de la prueba es el que alega, lo dice la Corte en su decisión. Las evidencias de fuentes secundarias hay que tomarlas con mucho cuidado, preferiblemente mejor de fuentes primarias, y entonces eso lleva a que, por ejemplo, señale que Nicaragua no pudo probar los incidentes que alegaba de Colombia violando derechos de barcos nicaragüenses en las zonas que le pertenecen a ese país. No lo pudo probar, ya la profesora Silvana ya lo señalaba, ¿no? Que de los 53 incidentes realmente fueron pocos los que Nicaragua pudo llegar a probar. Y desde el punto de vista de Colombia, pues lo propio con relación al tema de los raizales. Entonces, yo creo que desde el punto de vista del derecho, el tema de la carga de la prueba también es un tema interesante, ¿no? De cómo también adjudican los tribunales internacionales en sus sentencias quién tiene derecho y quién no tiene derecho. Bueno, una última cosa ya a estas alturas de este enclave tan interesante que estamos teniendo, y bueno, invito también a nuestros estudiantes y las personas que nos están siguiendo o oyendo que se suscriban al canal de Uninorte Académico, que sigan también nuestros videos de enclave, y que si tienen preguntas, la dejen en la caja de comentarios y nosotras pues al final intentaremos responderlas. Quería, entonces, digamos, en este último segmento que habláramos bueno, finalmente entonces, ¿qué dijo la Corte? Es decir, ¿cuáles fueron las formas de reparación que la Corte señaló debían cumplir las partes para poder entonces ponerse a tono con el derecho internacional? Entonces, no sé si Silvana quiere acotar algo allí o Leticia. Bueno, no, algo corto frente al tema, y es que ahí podemos ver también de pronto una luz que podría pensar Colombia que la obtuvo, y es que en las pretensiones Nicaragua solicitó nuevamente una indemnización por los daños, los perjuicios que se han causado por la no implementación del fallo desde el 2012 y precisamente por la ocupación, podríamos decir, de hecho, de Colombia en esa zona económica exclusiva nicaragüense. Frente a esta pretensión, la Corte se pronunció y dijo que nuevamente en el tema probatorio que no se había probado efectivamente que existiese un daño real que diese lugar a una indemnización por parte del Estado colombiano. Creo que, bueno, que esto, como les digo, puede verse como una luz para el Estado. Sí, definitivamente. A mí me pareció interesante que tanto Colombia como Nicaragua utilizaron en sus pretensiones o le solicitaron a la Corte en sus pretensiones diversas formas de reparación. Y esto ya lo pongo desde el punto de vista académico, ¿no? Bueno, cuando uno enseña, por ejemplo, temas como responsabilidad internacional de los estados, como todo daño debe ser reparado, que esa es la máxima del tema de responsabilidad internacional, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se repara? Entonces uno le enseña a los estudiantes, bueno, hay diversas formas de reparación: la restitución, la compensación, las medidas de satisfacción, las garantías de no repetición. Y en este caso vemos cómo Nicaragua pide restitución, pide compensación, pide garantías de no repetición, y Colombia lo propio. Entonces, la Corte Internacional de Justicia dice, bueno, mire, a manera de restitución por las violaciones al derecho internacional cometidas por Colombia hacia las zonas marítimas y derechos soberanos de Nicaragua, debe revocar o poner más bien a tono las legislaciones que consagran la zona contigua integral, ¿verdad? En los parámetros que la Corte allí indica, que no puede ser de las 24 millas, las potestades que se tienen y no se tienen allí, ¿no? Pero yo creo que esto, no sé, ¿ustedes qué opinan? Tal vez también es una luz, ¿no? La Corte dice, como Colombia quiera, básicamente. O sea,
¿cómo usted va a poner a tono su legislación? Pues usted verá, usted tiene que señalarlo desde su leal saber y entender cómo va a ajustar el decreto y demás regulaciones. También Nicaragua decía que la Corte le ordenara a Colombia que se asegurara de que la decisión de la Corte Constitucional, ¿verdad? No impidiera que se cumpliera con el fallo del 2012, pero la Corte Internacional de Justicia sobre eso nada dijo. Entonces, digamos que yo creo que también aquí la Corte intentó, no sé, en mi opinión, tal vez puede ser una cuestión de análisis, eh, no entrar tan hondo en este tema del incumplimiento como tal y de las declaraciones como tal, que pueden emitir órganos, ya sea del Poder Judicial o del Ejecutivo. Y bueno, y el tema de las garantías de no repetición que están allí, yo creo que todavía sobre eso no dijo mucho la Corte. Del lado de Colombia, la restitución está en el decreto, ¿verdad? En que Nicaragua ajuste su decreto sobre líneas bases. Pero también allí dijo que pues simplemente la declaratoria de que las líneas bases no estaban de conformidad con el derecho internacional era suficiente. Entonces, luces, desde este punto de vista, el tema, por lo menos para Colombia, el tema de la adaptación o digamos, adopción de medidas para corregir el decreto y luego el tema de no tener que pagar una indemnización, y aunque Colombia también pidió una compensación, desde ese punto de vista, pues esa no, tampoco se le adjudicó ninguna compensación, pero digamos que tal vez ese era como ya lo que tú decías, Silvana, como que bueno, pedimos lo más para ver si nos toca lo menos en un caso que era bastante complicado. Leticia. Pues la parte que me parece interesante es esta orden a Nicaragua de ajustar sus bases sus puntos para las líneas de base, porque eso necesariamente va a tener un impacto en dónde se pone la frontera en el fin, como hacia el este. Y lo que me sorprende es que la Corte no dijo tanto sobre eso, aunque pues me parece ser un punto fundamental, porque pues todo este caso tiene que ver con dónde ponemos la frontera. Entonces, el hecho de que la Corte dijo a Nicaragua, ok, usted debe ajustar sus puntos para que todo esté en conformidad con la costumbre internacional, ok, pero entonces, pues sin parámetros, sin guía, y no sé si eso puede conllevar a la perpetuación, digamos, de una situación de incumplimiento, o si realmente, digamos, Nicaragua lo puede hacer en buena fe y todo, y entonces, desde el momento de que lo haya hecho, calcular las 200 millas y poner la frontera en este punto. Pero no sé, me parece un poquito raro que la Corte no haya dado más indicaciones, más parámetros, porque sí, todo lo que la Corte ha hecho en este caso es decir, pues, lo que han hecho no está bien, lo deben hacer bien, pero no les vamos a decir lo que es hacerlo bien. Entonces es un poquito, digamos que hay, incluso con mucha buena fe, hay el potencial para errores en este caso, creo. Pero no sé.
Me parece bastante interesante lo que estás diciendo, Leticia, porque es cierto, si las relaciones entre Nicaragua y Colombia realmente no son las mejores, si no se llegan a ningún punto de acuerdo y si los unos insisten en fijar las líneas base de una manera y los otros en considerar la zona contigua integral de otra, puede que haya, digamos, más inconvenientes y ya no tenemos a la Corte Internacional de Justicia como el tribunal competente para conocer de cualquier reclamación posterior, porque Colombia ya no acepta la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia y ya se venció el plazo para que entrara en efecto la denuncia del Pacto de Bogotá. Entonces, ya la solución de controversias o de futuras controversias va a ser muy complicada. O sea, a punta de diplomacia que puede que no se logre, ¿verdad? O tal vez recurrir a un arbitraje internacional que es todavía una vía, pero pues tienes que llegar a un acuerdo con el otro de todas maneras. Entonces, fíjense ustedes que es complicado. Bueno, también debo acotar que la Corte Internacional de Justicia todavía podría, en un eventual caso de que, por ejemplo, Colombia acepte para el caso puntual la jurisdicción de la Corte, y entonces, o sea, la jurisdicción de la Corte se adquiere de diversas vías y una de esas puede ser de esa manera. Pero la general ya no está. No, exacto. Quiero decir algo frente a eso, porque podría notarse que por Colombia señalar que aquí hay otra luz, y es que la Corte lo dijo de manera expresa dentro del fallo. Nicaragua solicitó a la Corte que siguiese conociendo sobre el incumplimiento de Colombia frente a su fallo del 2012 y por supuesto frente a cualquier decisión posterior, y la Corte se pronunció diciendo que no iba a continuar conociendo más sobre esto. Aquí fue Poncio Pilato, me lavo las manos, o sea, ya nuevamente reiterando esa posición, o sea, no voy a seguir tratando ese tema. Ya yo dije lo que tenía que decir, los estados lo deben resolver. Y otra cuestión desde el punto de vista del derecho internacional que es importante que lo conozcamos y es que lo recordemos, y es precisamente que si bien las sentencias de la Corte Internacional de Justicia son vinculantes para los estados, queda siempre la potestad y la puerta abierta para que, sobre todo en materia de límites, los estados puedan decidir si modifican o no el alcance de un fallo, pero para eso se requiere consenso, que no es el caso concreto que nos está ocurriendo en este momento. Entonces creo que eso también es importante que lo miremos. Hay unas preguntas. Sí, aquí veo dos preguntas, una de Mateo David Gómez, que nos señala, quisiera conocer lo que opinan las profesoras sobre el futuro. ¿Qué piensan que va a pasar próximamente con esta nueva decisión? A ver qué... ¿Qué pensamos? Bueno, parte de lo que pensamos es que, si me lo preguntan a mí, mi respuesta está más desde lo político, vamos a quedar en un status quo frente a esas situaciones. Y ya depende más de la implementación real del fallo, de intentar ver si logramos algún tipo de consenso. Y nuevamente el llamado a proteger a esta población raizal, no solamente frente al tema del derecho de pesca, sino frente a su tema de identidad cultural. Este fallo, ahora sí, si la pregunta está formulada frente a si este fallo va a incidir en esta tercera etapa del tema de la plataforma, no tendría por qué. De hecho, existen precedentes de la Corte Internacional de Justicia frente a que no necesariamente quien detenta la propiedad o la posesión de las aguas debe ser el que detente la propiedad de la plataforma continental, y eso básicamente porque es que son dos zonas distintas y dos zonas de igual importancia. Entonces, por tanto, ahí ocurriría un poco lo que nos decía la profesora Leticia frente a que pueda existir un tema de territorios compartidos. Entonces, eso es lo que considero yo frente a que vamos a estar hacia el futuro. Yo pensaría también que de pronto, en particular sobre la cuestión de la zona contigua, yo pensaría que de pronto habría la posibilidad de hacer sí, un territorio realmente compartido, tal como Colombia
ya lo tiene con Jamaica y con la República Dominicana. Eso ya existe. Entonces, de pronto, ¿por qué no? ¿Por qué no? Y de esta manera, digamos, Nicaragua no pierde nada y las comunidades raizales tienen todo derecho entonces a pescar en esta zona. Eso podría ser. Podría ser. Además, también pues dentro de los argumentos del caso, Colombia argumentó que Nicaragua había reconocido el derecho de los raizales a pescar en aguas nicaragüenses y hizo esto argumentó sobre la base de declaraciones del presidente de Nicaragua. Entonces, parece que el presidente de Nicaragua está dispuesto a negociar. No sé si estaría dispuesto a dar a Colombia todo lo que Colombia pidiera, probablemente no. Pero parece que hay una cierta voluntad eh, eh, en relación con esta situación en particular. Con el resto, es decir, las de las actividades armadas, actividades de pesca, actividades de investigación científica, eso no sé, para el futuro yo pensaría un poquito como Silvana, creo, algo más como el statu quo que va a continuar. Pero, a ver. Sí, bueno, es difícil a veces uno intentar adivinar qué va a pasar en el futuro, evidentemente. Creo que una vía interesante que se va a abrir es para reivindicar los derechos de los raizales. Yo creo que eso es una cuestión que viene avanzando desde la opinión consultiva ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre Medio Ambiente, en la que Colombia solicitó y que, bueno, digamos, tenía nombre propio, aunque se presentó en términos abstractos, tenía nombre propio y era pues, justamente este tema con Nicaragua. Y desde allí empieza a abrirse una vía para la reivindicación de los derechos de las poblaciones raizales, que esta sentencia, aunque pues como vemos no valida la posición de Colombia, sí creo que sigue abriendo esa puerta para que a través de otros medios nacionales e internacionales se puedan lograr reivindicar esos derechos. Ahora, desde el punto de vista de la relación Nicaragua-Colombia, yo creo que, bueno, ya eso básicamente es un tema más de política y relaciones exteriores, de cómo manejan los dos gobiernos sus relaciones para poder pensar en futuros acuerdos. Pero definitivamente la sentencia de la Corte Internacional de Justicia deja claros cuáles son los derechos de los estados en las distintas zonas y eso es un punto de partida, digamos que un punto de partida para cualquier negociación que puedan adelantar las partes más adelante. Bueno, aquí tenemos otra pregunta de Sigifredo Guillermo Lenes. Si la Corte llegase a considerar esa posibilidad mencionada por la profesora Leticia Ruiz de que sea territorio compartido, ¿consideran que esto marcaría un precedente para posibles casos futuros? Ok, aquí yo quisiera precisar algo. Lo que la Corte dice es que no es que se trataría de un territorio compartido, simplemente porque cuando hablamos de zonas marítimas y en particular de la zona contigua y la zona económica exclusiva, no hablamos de soberanía, sino de derechos soberanos, ¿sí? Eso quiere decir que los estados no tienen soberanía sobre estos territorios, sino que tienen unos derechos y son los únicos que tienen estos derechos para estos territorios, ¿sí? Pero eso no se debe confundir con soberanía. Y entonces la idea aquí sería de decir que Nicaragua y Colombia no compartieran este territorio, sino que
ambos tendrían derechos soberanos sobre este territorio. Si no entienden lo que estoy diciendo, creo que es normal, porque, porque creo que no es como súper claro, pero la idea es decir que en particular porque estamos hablando de la superposición de dos zonas diferentes, ¿sí? Una que es la zona contigua y otra que es la zona económica exclusiva. Y entonces los derechos de Nicaragua en esta zona no van a ser los mismos que los derechos de Colombia, ¿sí? Entonces no hay la necesidad de compartir la soberanía, sino como coexistir, convivir en un área, pues en el mismo área, pero haciendo cosas diferentes, teniendo el poder de hacer cosas muy diferentes, ¿sí? Claro, eso necesariamente va a necesitar una cierta coordinación, ¿eh? Eso y una cierta interacción pacífica entre Colombia y Nicaragua. Eso es cierto. Pero no es que van a compartir este territorio porque no van a poder hacer las mismas cosas en estos territorios. Entonces, por eso esta idea de una superposición es muy diferente de los regímenes, esta vez de zonas económicas exclusivas compartidas, por ejemplo, entre Colombia y Jamaica o entre Colombia y la República Dominicana. Allá realmente se comparte el territorio y las actividades que ambos estados pueden desplegar son las mismas. Pero en el caso entre Nicaragua y Colombia, sería más desplegar poderes y actividades diferentes en el mismo territorio. Entonces, no se comparte el territorio. Sí, ya. Perfecto, Leticia, muchas gracias por ese aporte. Y bueno, tenemos la última pregunta de Sofía C. ¿Qué consideran que podrían hacer Colombia y Nicaragua para mejorar su relación con respecto a este tipo de conflictos? No, yo creo que si partamos de la base de la diferencia ideológica de los gobiernos de turno que se encuentran ahora mismo en el poder. Yo no sé hasta qué punto, y de otros intereses que seguramente son contrarios, hasta qué punto haya o podría uno desde el punto de vista jurídico señalar qué pueden hacer Colombia y Nicaragua para mejorar su relación. Lo primero que yo creo que debe existir es voluntad política. No sé ustedes qué opinan, Silvana y Leticia. De acuerdo, o sea, ya es un tema más de materializar y darle aplicación al fallo. Y aquí obviamente estamos en un periodo preelectoral, o sea, ya están los días contados del presidente actual. Considero que esto es un tema ya que debería ser más que de gobierno, una política de Estado y que en virtud de este planteamiento le correspondería liderar al próximo presidente. Considero que debería como ser como lo más, digamos, diplomático posible y que de verdad se mantenga a través del tiempo con una política de un fallo que pueda implementarse para el Estado colombiano y resolver el conflicto definitivo. Bueno, creo que ya no tenemos más preguntas y no sé si quieran hacer algún último comentario. Si no hay un último comentario, entonces, pues agradecer a todos y todas los que nos están escuchando en esta tarde, a los estudiantes, un caluroso saludo.
y nuevamente invitarlos a suscribirse al canal de Uninorte Académico y a seguir a el programa En Clave en el canal de la universidad. Leticia, Silvana, un gusto y un placer enorme haber compartido este espacio con ustedes. Y bueno. Un abrazo para todos y nos vemos en el próximo En Clave. Feliz resto de tarde. Chao. Chao, hasta pronto. Los siguientes contenidos de Uninorte.co te pueden interesar. No olvides suscribirte a nuestro canal.